Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy. Sé que hay gente incondicional que está viniendo a todísimos los encuentros. Es de agradecer. Muchísimas gracias a Cuéntalo, a su director, a Juan García Calvo y a absolutamente todo el equipo de producción. Hay un trabajo titánico detrás de todo esto y parece magia, pero no lo es. Muchas gracias por todo. Y a vosotros por estar aquí. Y aunque la percepción del tiempo no puede ser más subjetiva, voy a atreverme a afirmar que con este encuentro empezamos a enfilar la recta final de la edición de 2023 de Cuéntalo. Y lo vamos a hacer con un encuentro de altura. ¿Por qué? Pues creo que para que lo entendáis conviene presentar muy brevemente a las dos invitadas que tenemos hoy aquí con nosotras. Y además, para que me voy a poner original y decir, os voy a presentar más tarde. No, voy a presentar ahora y ya está. Roque Larraqui, que ha cruzado océanos de tiempo, quizás, para llegar hasta aquí. Nació en Buenos Aires en 1975 y, además de escritor, es profesor y guionista. Tiene publicadas 3 novelas. La primera fue La come madre, en el año 2011, que es una novela que le valió fama nacional e internacional. De hecho, con la traducción al inglés estuvo nominado en 2018 al Premio Nacional del Libro de los Estados Unidos. Después, en 2014, se publicó Informe sobre ectoplasma animal, que es un libro que está hecho en colaboración con el ilustrador Diego Ontivero. Es un libro que todavía no ha llegado a España, pero que llegará próximamente, gracias a la editorial logroñesa Fulgencio Pimentel. Y en 2020 llegó La telepatía nacional, que el diario New York Times nombró como uno de los 10 mejores libros en español de ese año. Hasta el año pasado, además, Roque ha sido director de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Y a mi derecha también, a Isa de la Cruz, que ha cruzado océanos de viñedos arrebolados para llegar hasta aquí desde Bilbao. Nació en 1988, es escritora y dramaturga, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y licenciada en Filología Inglesa. Escribe para prensa e imparte talleres, como algunas afortunadas ya sabéis, porque está hoy y mañana impartiendo un taller aquí en la Biblioteca Rafael Ascona. Y su obra arranca en 2007 con Cuando fuimos los mejores, y ha publicado también de música ligera en 2009, el brillante volumen de cuentos Modelos Animales en 2015, La línea del frente en 2017, Cambiar de idea, que fue Premio Euskadi de Literatura en Castellano 2020, y la más reciente, Las herederas. Bueno, como a lo largo de esta próxima hora vamos a tener ocasión de profundizar bastante en sus libros y no tiene ningún sentido que me ponga a recitar una sinopsis de cada uno de ellos, por mi parte solo os voy a animar a que os adentréis en la obra, si no lo habéis hecho ya, de ambos, porque vais a encontraros con dos grandísimos creadores de ficciones retorcidas, elegantes, con un claro trasfondo de crítica social, pero que no por ello renuncia a la imaginación literaria más genuina y rompedora. Y como os ha tocado estar aquí en la edición dedicada al tiempo, intentaré que mis preguntas aborden más o menos este asunto, que por lo demás está muy presente en vuestros libros. La primera cuestión que me gustaría abordar es la de los géneros que cultiváis en vuestras creaciones literarias, que es algo que tiene mucho que ver con el tiempo. Roque, tú, por ejemplo, solo has escrito novelas hasta la fecha. Y en tu caso, Aisa, en una entrevista de 2017, me encanta hacer... Uy, la hemeroteca. Arqueología de hemeroteca, porque me encuentro grandes perlas como esta que os voy a leer. Es una entrevista que hiciste a cuenta de la publicación de La línea del frente, que es otra novela maravillosa y que espero que se reedite pronto. Declaraste: con esta novela me di cuenta de que la novela no es el género para el que he nacido. Y la entrevistadora además introduce un comentario que ríe y exhala, un suspiro. No me siento nada cómoda con las narraciones que se sostienen en el tiempo, no se me dan de forma natural. El formato breve es mucho más mi rollo. Creo a veces que nos obligan a escribir novelas. Y me gustaría daros pie a que empecéis a comentar estas declaraciones polémicas. Esto me parece muy cruel, Regina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tenernos. Yo tiendo a desdecirme continuamente. Sí es cierto que no sabía que ya tan tempranamente había empezado a desencantarme de la novela, pero sí es verdad que después del doctorado escribí Cambiar de idea, y en Cambiar de idea sí que experimenté, ¿no?, como con una
mezcla de ensayo y de teoría, con una forma como de ensayar como lo habría hecho Santa Teresa o San Agustín, ¿no? Pues me interesaba mucho como el ensayo desde un lugar situado, vivencial, y volví a amenazar con no volver nunca a la novela. Luego me di cuenta de una cosa interesante, ¿no? Cuando me puse a escribir Las herederas, tuve un poco no sé, la inercia de repetir el experimento, ¿no? Yo quería hablar de lo que se llama salud mental, quería hablar del sufrimiento psíquico, quería hablar del suicidio, y lo primero que pensé fue en hacerlo desde el yo, ¿no? Tenía pues ahí una serie de experiencias personales que me habían marcado en torno a estos temas. Y, por ejemplo, partiendo, ¿no?, como del suicidio de alguien cercano, pues quise partir de ahí. Y cuando me puse a recordar, ¿no?, como las diferentes actitudes que yo había mantenido, ¿no?, las diferentes formas con las que yo había intentado explicar este suceso, me di cuenta de que yo misma estaba tan disociada y compartimentada y que iba cambiando, ¿no?, como de un discurso biomédico a un discurso existencialista, a un discurso que, claro, dije, ostras, de pronto me doy cuenta de que es más fácil abordar todos los puntos de vista que yo misma unitariamente tengo en torno a este tema a través de cuatro personajes ficcionales diferenciados que a través de mí misma, ¿no? Creo que fue un poco como mi regreso a la ficción, un redescubrimiento, ¿no?, que la ficción, que la novela sí que nos permite unos grados de complejidad sobre temas que son, pues bueno, intrínsecamente complejos, que quizás la experiencia o el género breve en este caso, ¿no? Es decir, sí que hay temas, ¿no?, que merecen extensión, merecen como el análisis sosegado que te permite el tiempo sosegado de la novela, y por tanto, pues bueno, acabé teniendo que tragarme esas palabras que pero bueno, estoy muy a favor de desdecirme en todo caso. ¿Y tú, Roque? Bueno, ¿se me escucha? ¿Pero no por los parlantes o sí? Sí, bien. Bueno, en primer lugar agradecer al festival hermoso que me dio la oportunidad de conocer esta ciudad de escala tan amable, tan vivible. Con respecto a tu pregunta, nunca me llevé bien con la narrativa breve porque me gusta tener largas relaciones con los textos que escribo, convertirlos en parte de una experiencia gradual en la que a medida en que me transformo también se transforman ellos o me transforman. Y luego lo que sí ocurre es que eventualmente, luego de esos años de escritura y reescritura y de descubrimiento personal a través de la escritura, bueno, finalmente llega la decisión, ¿qué voy a publicar? ¿Cuánto de esto? Salvo el libro que todavía no está publicado acá, que efectivamente es un libro muy fragmentario, de narraciones breves, pero que de alguna manera conforman algo así como una novela, porque postulan un mundo único en el cual se encuentran alojados, un mundo más grande incluso que lo que se plantea en la brevedad de esas formas. Teniendo en cuenta esto, siempre me sentí mucho más cómodo con la forma de la novela, porque también permite con más facilidad, creo, quizás me equivoco, porque tampoco soy, como dije, escritor de cuentos o de narraciones breves, permite la mutilación, permite el corte, permite quitar cosas, que es, creo, en las instancias finales de la escritura, el momento de mayor conocimiento que uno puede obtener al escribir, el momento en el cual uno quita. Sí, es muy interesante ese tema, esa cuestión de desbrozar, ¿no?, de saber dónde está lo superfluo, qué es lo que hay que quitar o qué es lo que es superfluo pero tiene que estar. Y tú has dicho una palabra que para mí es clave en vuestro caso, en ambos, la fragmentación. Os quería preguntar por eso porque tiráis mucho de ese recurso, de fragmentar, de romper el tiempo lineal, por un lado, mediante la intercalación de varias voces narrativas, como por ejemplo, bueno, en el caso de los dos. Y también la fragmentación del propio relato. Estoy pensando, por ejemplo, en las piezas que componen toda la segunda parte de la Telepatía Nacional. O sea que incluso cuando cultiváis la novela, apostáis por fragmentar, ¿no? Claro, bueno, en mi caso sí, pero yo sí lo relaciono, ¿no?, como con mi querencia por el relato breve. Para mí el cuento tiene sobre todo dos ingredientes que me interesan mucho, ¿no? El primero es que la brevedad da pie a ciertos experimentos formales
que tienen que ver con el juego, y para mí el juego es importante para no aburrirme, quiero decir, es importante en el sentido de qué es lo que suscita y alimenta mi motivación en la escritura, ¿no? Y la brevedad sí te permite, ¿no? Te permite llevar a cabo, pues eso, experimentos, juegos que obviamente probablemente no se sostendrían en el tiempo, ¿no? Pero que en formato breve pues funcionan. Entonces sí que tiendo también a intentar este tipo de juegos, de experimentos dentro de las propias novelas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver siempre con la idea de estimularme a mí misma, ¿no? Pero también me interesa mucho el juego de voces y me gusta mucho meter diferentes registros, diferentes géneros en un mismo empaque, ¿no? En la línea del frente, por ejemplo, me gustó mucho escribir teatro dentro de una novela. Digo que esto no es un proyecto narrativo coherente, teórico, tiene más que ver con pulsiones personales, ¿no? Con quizás lo que yo he hecho en falta escribir mientras estoy con un proyecto sostenido, que creo que lo que Roque comentaba es muy importante, ¿no? También en términos vivenciales lo que implica la distancia corta o la distancia larga. Una novela te acompaña durante mucho tiempo, durante mucha vida, y quizás hay momentos en los que tú misma, ¿no? Para refrescar el imaginario necesitas como puntos de fuga, ¿no? Como pequeños, pues sí, grietas. Y claro, de nuevo vuelvo al cuento, ¿no? Al igual que el cuento por su brevedad te permite este tipo de cambios, de experimentos, creo que en una novela se puede llegar a fomentar esta libertad, ¿no? Que encuentras en el género breve a través de la fragmentación. Pero claro, esta es como mi explicación, que entiendo que no será la de Roque cuando tú dices que el género breve que no te interesa en... No sé si no me interesa, no lo ejercito, no lo ejercité con pasión y quizás no tenga las herramientas para hacerlo. Para mí la fragmentación, por un lado, funciona para aportar una cierta polifonía en los textos, unas perspectivas que quizás, si por el contrario yo hubiera trabajado textos con fuerte uniformidad, con un solo narrador a lo largo de toda su extensión, con un mismo relato trabajado en toda su extensión, eso en primer lugar me parece soporífero para mí escribirlo, debo admitirlo, es casi parte del capricho de la escritura. Y por el otro lado me parece que es establecer un pacto quizás de excesiva responsabilidad para quien lea, que nunca sabré quién es y que tampoco me importa tanto su destino, pero darle un ladrillo uniforme, completamente uniforme de principio a fin, me parece pedir demasiado. Es como casi pedir casamiento a alguien antes incluso de conocerse o de saber el nombre propio. Por eso me parece importante y divertido para mí y quizás para un otro trabajar desde la fragmentación. De nuevo voy a tomar una palabra que acabas de pronunciar, que es la de la polifonía, porque, bueno, metiéndonos en el campo semántico musical, si queréis, justo el otro día leía una cita por ahí en prensa de Úrsula K. Le Guin que dice algo así como que por debajo de la memoria y de la experiencia, por debajo de la imaginación, por debajo de las palabras, hay ritmos ante los que la memoria, la imaginación y las palabras se ponen en marcha. Y es que justo esto ha pasado cuando os estaba leyendo y releyendo, y me resultaba alucinante el ritmo que tienen vuestras narraciones. El tempo, si queréis, ya que estamos hablando de tiempo, pues el tempo que le imprimís a vuestras narraciones, sean fragmentarias, sean más uniformes, sean como sean. Me gustaría también preguntaros de qué manera trabajáis ese ritmo que imprimís a vuestra obra. Sí, yo creo que es una obsesión personal, ¿no? El ritmo de la prosa, igual es hasta una manía, ¿no? Creo que le concedo una centralidad y le invierto tiempo que igual luego que igual no tiene como tanto peso, no debería ser tan importante, pero yo soy una pianista frustrada, ¿no? Hace muchos años que no toco el piano que tengo en casa, cuando le dediqué como toda mi adolescencia. Y sin embargo hay algo que se me ha quedado, y es, sobre todo cuando leo poesía, ¿no? Pero llevar el ritmo. Y creo que hay una relación, ¿no? Importante entre el tipo de prosas que yo valoro, ¿no? El tipo de juegos estilísticos que me gusta hacer con llevar el compás pero a la inversa, ¿no? Es decir, en música se suele premiar como la continuidad y el ritmo constante y que las cosas entren en tiempo, ¿no? Y la música de la narrativa te pide un poco lo contrario, ¿no? La variación. Cuando el oído se acostumbra a un ritmo hay que romperlo, ¿no? Es como ir hacia adelante y un poquito hacia atrás, pero no obstante, mira, ya se me ha quedado pegado, escribo así, ¿no? Escribo moviendo el pie para captar eso, y sí, para mí es muy importante, pero ya te digo que no sé, también hay prosas donde me doy cuenta de que no hay un
trabajo tan consciente con esto y me parecen brillantes, o sea, no es como que sea un objetivo, o sea, algo objetivo para mí en la forma en la que me enfrento a los textos de los demás, pero sí que para mí es fundamental. Sí, para mí también es algo en lo que pienso mucho, me interesa tener un cierto gobierno sobre el tempo de las acciones en la narración, pero también es cierto que termina siendo el resultado no tan deliberado de un proceso sustractivo que es el proceso casi principal que se dispone en mi escritura. A mí me gusta, bueno, para mí escribir es reescribir y es reescribir mucho, y si bien puede sonar al típico comentario de escritor que se regodea en sus obsesiones y en la minucia de su escritura, no lo hago tanto por neurosis o por obsesión, que por supuesto son deportes que también cultivo, sino porque me resulta enormemente placentero encontrarme una y otra vez con el texto y tocarlo acá y sacarle esto. Las 3 novelas que publiqué son textos muy, muy breves en general. Y las veces que le he contado a mis editores que hubo versiones de esas novelas que quizás tenían 150 o 200 páginas más, me miran con odio. Eh, pero efectivamente ocurre así. Creo que si la lógica es sustractiva, en definitiva eso termina incidiendo en el tempo narrativo. Pues sí, además ahora con la crisis del papel igual está bien que vayas cortando, ¿no? Un poco en la idea esta de ir hacia adelante, ir hacia atrás que tú decías, Aisha, quería también preguntaros por la relación constante que hay, que se establece en vuestros libros entre el pasado y el presente en vuestras ficciones, ¿no? En La Comemadre, por ejemplo, se estructura en 2 grandísimos bloques, 1907 por un lado y 2009, y en medio discurre todo el siglo XX, y Aisha, tú incluso te lanzas a dar un salto hacia el futuro, hacia el final de Las Herederas, ¿no? Entonces quería preguntaros por esa relación entre el presente y el futuro en vuestras ficciones. Sí, ojo, es fundamental, ¿no? Porque justo venimos de un taller en el que estamos hablando de escrituras autobiográficas y de la importancia del recuerdo, ¿no? Claro, recordar es un acto que se construye desde el presente, ¿no? Y no se recuerda igual el año 80 desde el 2020 que desde el 90, ¿no? Es decir, el recuerdo es ficcionar, o sea, recordar es ficcionalizar y es algo como creativo precisamente, ¿no? Por esta extraña relación que se da entre presente y pasado. Y para mí escribir es siempre recordar de alguna manera, ¿no? Hablábamos hoy de que yo no concibo como una escritura de ficción imaginativa pura, ¿no? Puedo camuflarme más o menos, pero para mí siempre, ¿no? Lo que está como en el sustrato del acto de escritura tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el recuerdo, y por tanto, pues sí que soy muy consciente de estas relaciones y supongo que me lleva, ¿no? También a materializarlo en forma temática en lo que escribo, pues estas. Y bueno, y luego también creo que es muy interesante fabular sobre el futuro, ¿no? Esto ya queda fuera, pero creo que tiene que ver también con una cosa que me interpela o me obsesiona mucho últimamente, ¿no? Yo nunca he escrito ciencia ficción, pero sí que he leído mucha, probablemente demasiada distopía en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y como dice Laila Martínez, es un género que está gastado y que además es reaccionario, ¿no? Porque si siempre nos inventamos un futuro donde todo ha salido lo peor posible, ¿no? Pues no estamos. Entonces esto es algo que se me ha quedado muy, muy dentro, ¿no? Creo que sí que identifico como que mi obligación como escritora también es imaginar qué futuro igual no es el que nos aguarda, pero cuál nos podría aguardar, ¿no? Creo que el trabajo con el futuro tiene más que ver con no sé, sí, con una suerte como de imaginario político, ¿no? Me gustaría imaginar de qué manera nos pueden acabar yendo bien las cosas, ¿no? Y utilizar la escritura también para eso. Como lector de género siempre fui bastante difícil. En general no me siento atraído por los géneros pensados, ciencia ficción, policial, etcétera. Pero es cierto que la ciencia ficción siempre fue, entre todos los géneros, el que más me atrajo, el que más exploré y leí, y de alguna manera quise llevar eso a mis 3 novelas, que no son ciencia ficción, pero sí son de alguna manera ficciones científicas. Y la idea era explorar esa ficción científica de aquí hacia el pasado, hacer una especie de, en todo caso, de ciencia ficción alojada en el pasado.
no necesariamente como parte de algunas derivaciones de la ciencia ficción, como puede ser el steampunk, que lo hacen de un modo mucho más específico, localizan un universo tecnológico en el siglo XIX, una suerte de ucronía. No hago eso, pero sí me gusta coquetear con el género siempre pensado hacia el pasado. Y en particular el tema de los saltos temporales, que es algo que está presente en mis 3 novelas, que efectivamente tienen porciones que transcurren en una década, otras que transcurren 5 décadas después y así sucesivamente. A mí siempre me interesa que en los textos haya algo que respire por encima o por detrás o en los alrededores de lo escrito. Me gusta que el mundo que se promueve desde lo no narrado sea más grande que lo narrado sea apenas una pequeña fisura a través de la cual uno entrevé ese mundo. Me interesa eso y entonces la idea de saltar temporalmente deja huecos y en ese hueco aparece la fisura. Aparece la fisura y aparece también la propia interpretación de las lectoras, porque tus ficciones, aunque estén ancladas en el pasado, son perfectamente, dan lugar a que uno se imagine cómo podría ser una novela de Roque Larraqui en 2050 ambientada en 2020 y lo que suceda después, ¿no? También os quería preguntar así brevemente cómo planteáis la manera en la que ancláis esas obras al tiempo, porque tú, por ejemplo, indicas fechas concretas en un epígrafe al inicio de la narración y tú ahí prefieres o has cultivado más la referencia cultural, las políticas, en Ectoplasma se habla del primer golpe militar en Argentina. Tú, en Cambiar de Idea, hablas de políticos de Podemos metiéndose rayas en un piso. Entonces, no sé, ¿qué nos podéis contar sobre esa manera que tenéis de anclar las narraciones al tiempo? Sí, yo recuerdo, hoy he recordado también en el taller, ¿no? Recuerdo mucho los preceptos críticos que existían en mi entorno cuando yo quería ser escritora y por tanto quería copiar los moldes correctos, ¿no? Recuerdo cosas que se te contaban que no se podían hacer. Hoy recordábamos esto, ¿no? Como la idea tan extendida de que si la ficción está relacionada con lo terapéutico no puede ser buena, ¿no? Que no hay escrito cuya vocación sea el desahogo, que pueda también funcionar como buena literatura, ¿no? Y mira, pues he querido últimamente poner esto en juego, ¿no? Y hay otra cosa que se nos repetía mucho a los jóvenes escritores hace 20 años, ¿no? Que era también esta idea de todo escritor aspira a la universalidad y por tanto cualquier referencia muy concreta, cultural, ya no te digo si es particularmente popular, está de alguna forma lastrando la capacidad del texto de trascender su tiempo, ¿no? Que claro, luego está esta chorrada de leemos el Quijote con una adenda para entender términos que han caducado, ¿no? Pero bueno, esto, al menos en mi experiencia, ¿no? Era algo que se repetía mucho y tengo la sensación de que en sus orígenes tendía a sobreexplotar esta norma que se me habría prohibido infringir, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que siempre me ha interesado dialogar con el presente, ¿no? Es decir, casi todas mis novelas son en ese sentido como de enclaves bastante realistas, costumbristas. Y yo creo que sí, que una canción ancla y caracteriza y define, ¿no? Y me parecería a veces, también es una cosa de elegir lo que más a mano tienes, para qué emplear una paráfrasis tipo Wikipedia para ubicar algo, ¿no? Si un eco pequeñito, si el título de una canción, si un suceso político, ¿no? Ya permite a los lectores ubicarse fácilmente. Pero sobre todo ahí está, nunca he tenido miedo, ¿no? A que esto lastre los textos, porque de hecho aspiro a caducar, ¿no? Me parece que lo mejor, o sea, todo lo que aspiro con mis textos es a que se dé un diálogo inmediato con el presente y por tanto, como aspiro a que la historia vaya trascendiéndose a sí misma, qué mejor que el hecho de que todo lo que escribo ahora quede trasnochado dentro de 10, 20 años, ¿no? Sí, de hecho, suelo decir que me da mucha pena que Cambiar de Idea, ¿no? Que es un libro sobre cómo estaban las cuestiones de género antes de que sucediera la última oleada feminista. Digo, me da mucha pena que la gente lo siga leyendo y vea algo en él, ¿no? Es como, para mí era un texto que estaba claramente anclado en un contexto histórico muy, muy preciso y que dialogaba con el año en el que fue escrito, y qué tristeza, ¿no? Que no esté caducado todavía.
En mi caso, mientras escribí mis primeros textos, se fue armando así, algo así como un programa de escritura que suponía que, en primer lugar, por supuesto, un programa plástico, un programa con pactos provisorios, pero la idea era abordar desde un punto de vista no realista, desde un punto de vista quizás distorsionado, eventualmente sobrenatural, eventualmente rozando con lo fantástico, abordar una relectura afantasmada de la historia argentina. Sé que parece excesivamente pretencioso, pero bueno, creo que uno debe ser pretencioso a la hora de escribir y aparecer con todos sus plumajes y en todo caso después ocultar discretamente esa intención original. Y justamente por eso y por el hecho de que casi en ningún caso se aborda de modo directo lo ocurrido en la historia argentina, sino que aparece como un sistema de alusiones, repito, como distorsiones, como pequeños fragmentos que permiten imaginar una otra realidad, como una suerte de reescritura, insisto, de la historia, más que una escritura, una reescritura de la historia. Entonces, el detalle de ser nítido, con fechas, con lugares, con algunas precisiones, solo para luego quitar esa precisión, solo para luego desandar ese camino, me parece que le da una tensión al texto, una tensión, una electricidad que me parece deseable. Pues muy bien. Por pasar un poco al tiempo dentro de la escritura, ambos os servís muy hábilmente del tiempo como instrumento de tensión narrativa. Por ejemplo, en el caso de la Come Madre, esos 9 segundos que discurren entre la decapitación y la muerte de la persona decapitada, el tiempo que queda en suspenso ahí, cuando el foco va pasando de una protagonista a otra, de las 4 de las herederas, generando muchos cliffhangers que son muy inteligentes. Como narradora, por tu parte, ¿cómo estiráis una escena? Por ejemplo, la escena de la India en pelotas que se cuela en Harrods, que me parece magistral, la estaba releyendo el otro día y estaba disfrutando como una enana. O cómo comprimís el tiempo, todo lo contrario, las elipsis que utilizáis. ¿Cómo trabajáis eso? ¿Hasta qué punto es un trabajo con la reflexión que viene previa o lo vais trabajando a medida que vais trabajando el texto? No tengo una respuesta planificada sobre esto, no soy muy consciente. Hay una cosa de la que sí soy consciente y es de cuáles eran los errores que yo cometía cuando aprendí a escribir, hasta hace muy poco. Siempre he tenido la sensación de que había en mí una inercia por apresurarse, ¿no? Una premura. Se genera como cierta carga emocional cuando escribes, no sé si te pasa. Hay como, de hecho esto lo tengo hablado con muchos escritores y no sé si es una anécdota así como, pero muchos escritores notan como cierta tensión emocional que hace que nos masturbemos mientras escribimos, ¿vale? Esto es una cosa como que yo hice una encuesta de ¿por qué pasa esto? Hay como una tensión que parece sexual pero que no es sexual, que tiene que ver con eso, una carga emocional que se va como acumulando. Entonces esa carga emocional de alguna forma pide la liberación, ¿no? Que se libere de alguna forma. Entonces, claro, te puedes masturbar o puedes precipitar el final. Yo tendía a precipitar finales, ¿no? Entonces acabé teniendo como en mi cabeza la idea de que tenía que ir como montada a un caballo que se desboca y tirando, ¿no? Entonces yo creo que mi forma de gestionar esto es siempre, hay como una parte de mí que quiere ir muy deprisa y hay una parte que tiene que hacerse con las riendas, ¿no? E ir tirando. Y es decir, lo único de lo que soy consciente es de que siempre se da esta tensión, ¿no? Entre dos velocidades y claro, igual es de tirar, como se generan los cliffhangers, como vas buscándolo, ¿no? Pero sí que es algo como que siempre noto además que eso, que genera como carga por dentro de la escritura. Perdón, antes de que des tu respuesta, Roque, en el caso de las herederas, el hecho de que te planteases esa estructura tan nítida, la división en bloques y luego dentro de cada bloque 4 capítulos, uno para cada protagonista, prácticamente con la misma extensión de páginas, eso quizá te ayudara un poco a domeñar ese caballo desbocado y claro, a masturbarte menos, a lo mejor, no sé.
Cierto, cierto. Sí, no, en ese caso, es decir, en Las herederas juego a lo contrario, juego a aburrir al personal, ¿no? Es decir, porque sí, es una novela en la que una misma escena, cada capítulo son 4 puntos de vista para narrar lo mismo, ¿no? Y ahí es verdad, el tiempo se replica, ¿no? Se va como replicando, pero claro, también aparecen muchas fisuras, ¿no? En el caso de Las herederas era sobre todo para tratar con un personaje que está etiquetado como loco, ¿no? Y quería jugar con esta idea de que al final la locura es como te leen los otros, ¿no? Porque se genera tensión entre cómo las que no están con etiqueta de loca, cuando describen lo que hace la hermana loca, siempre tienen razón, ¿no? Y lo que hace la hermana loca parece incuestionablemente de loca, pero al final, claro, llega como es su versión de los hechos y la escena, ¿no? Que es una escena repetida que han vivido todas, pues cambia por completo de significado. Que digo que en este caso sería más eso, una cuestión como de explorar como los puntos de vista, no a través de la repetición temporal. En mi caso, en las 3 novelas, el tema del tiempo es un tema y está explícitamente trabajado y abordado en la trama de las 3. En el primer caso, en La Comemadre, lo que se da es la idea de una expansión y una contracción del tiempo posible. En La Comemadre lo que se plantea es la hipótesis de que quizás es posible que una cabeza cercenada tenga unos 9 segundos de conciencia antes de finalmente extinguirse, antes de morir. Y los personajes se preguntan a lo largo de la novela si esos 9 segundos de conciencia última son percibidos por esas cabezas específicamente como el transcurso de 9 segundos, o si hay algo ahí que se expande, hay algo ahí que permite una otra temporalidad. En el caso de Informes sobre ectoplasma animal, es un libro sobre fantasmas, y específicamente sobre fantasmas de animales y sobre una disciplina que busca representarlos visualmente y convertirlos en materias y en mercancías. Son fantasmas que de alguna manera pueden ser comerciados, pueden ser replicados, pueden ser reinventados artificialmente, y todo fantasma, no solo en esta novela, toda la figura del fantasma supone en principio una negación del tiempo. Y en la última novela, la Telepatía Nacional, lo que quería explorar era la idea de la simultaneidad de los tiempos, en la unión telepática entre 2 seres muy distintos, en este caso una india amazónica llevada a la fuerza a una gran ciudad, y un blanco despreciable que busca hacer de esta india y de su conjunto objeto de espectáculo en un zoológico humano, y en un momento estas 2 personas tan distintas se unen entre sí telepáticamente y confluyen en esa unión simultánea sus recuerdos, sus sensaciones, sus percepciones, y se produce algo así como un estallido del tiempo. Ahí, hablando de todos vuestros libros, hay una cuestión que me llama poderosamente la atención, y es la presencia constante en todas vuestras ficciones de la violencia, pero es una violencia intempestiva. Aquí no me salgo tampoco del tema del tiempo, porque siempre irrumpe de manera inesperada en contextos que a priori no deberían ser violentos, y sobre todo la violencia parece ejercida por personas que deberían ser todo lo contrario, entes protectores quizás, pero sin embargo irrumpe la violencia, ¿no? Me gustaría preguntaros por este asunto. Sí, yo siempre recordaré, ¿no? Como en mi experiencia de chica de 19 años, blanca, que sale de Europa por primera vez, ¿no? Y acaba en México. Y pues la extrañeza y a menudo también pues el juicio con el que lo veía todo y me asombraba todo, ¿no? Y recuerdo particularmente un día que estaba en la estación de autobuses del DF, ¿no? Y entré como a comprarme una revista, iba a comprarme pues una revista de moda o algo, ¿no? Y estaba pues eso, hojeando revistas de vestiditos y tal, y justo al lado de la Vogue, ¿no? Había una revista amarillista en la que salía la cabeza cercenada de un hombre encima de un plato, ¿no? Y no era ninguna construcción, era que realmente no había sucedido, era como un crimen del narco. Y recuerdo que a partir de ahí empecé como a entender, ¿no? Que lo que realmente me revolvía tanto de lo que estaba sucediendo en México no era únicamente, ¿no? Como la escalada de violencia y también como la espectacularización que tiene el narco de la violencia, sino esta capacidad de irrumpir como en lugares cotidianos donde parece que no hay ningún tipo de preparación, ¿no? Psicológica. Es como cuando no estás preparada, irrumpe, ¿no?
Y claro, esto lo vi con 19 años desde una mirada muy colonial, dando por hecho que esto tenía que ver con la violencia mexicana, ¿no? Pero por suerte se me quedó como el pozo para luego entender que esto también sucedía, ¿no? Y que sucedía sobre todo con la violencia que luego acabó interesándome mucho, ¿no? Como en mi escritura, pues la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia de ese novio, es decir, que una persona con la que acabas de tener un idilio romántico de pronto te parta la cara, eso sí que es violencia que irrumpe intempestivamente, ¿no? Entonces sí que fue como a través pues sí, de vislumbrar como los vínculos, ¿no? Que había entre esta violencia tan espectacular y tan aparentemente ajena, exotizable, ¿no? que conocí en México, con la que existía como en la cotidianidad, lo que dio pie, por ejemplo, eso, pues a los relatos de modelos animales, donde sí, la clave es eso, ¿no? Como entornos donde no te esperas que nada malo ocurra y de pronto algo irrumpe. En mi caso me interesa el efecto estético de la unión entre lo violento y lo humorístico. Eso es algo que me interesa explorar. Por otra parte, creo que la presencia de la violencia en mi narrativa es algo así como una respiración no del todo decidida, algo que tiene que ver con las tradiciones de escritura, en todo caso de mi ambiente de escritura, que es la literatura argentina. La literatura argentina se ha pensado a sí misma desde la tradición de la violencia política, así se la enseña en las universidades, así se la estudia en general, siempre con la noción de que está rozando todo el tiempo una violencia y que esa violencia repercute en lo político y repercute en los cuerpos. Y luego también creo que aparece algo más del orden de lo personal, de lo biográfico, entre mis primeros acercamientos a la literatura. Había por suerte una gran biblioteca en casa y mis padres me dejaban acceder a ella de manera irrestricta y yo espontáneamente leía lo que llegaba a mis manos y ellos no vigilaban lo que yo leía. Y entre esas cosas que encontré, me encontré con un texto que fue clave en mi vida como ser y también como escritor. Es un texto que se llama El niño proletario, de un escritor llamado Osvaldo Lamborghini. Es un texto de unas 3 páginas, espantoso, feroz, delirante, que narra la violación que realizan 2 niños burgueses blancos y rubios sobre el llamado niño proletario, que es un niño morocho de los arrabales de Buenos Aires, a quienes le hacen todo tipo de horrores, en una narración, por otra parte, en la que todo el tiempo la voz se despega de la representación realista. Por supuesto, cuando accedí a ese texto, teniendo 9, 10 años, fue un impacto muy fuerte, aunque no tanto como uno podría pensar, porque tampoco tenía el valor, el peso de las cosas como para saber exactamente qué era lo que se estaba contando, pero fue un impacto estético muy fuerte y creo que ese impacto me acompañó hasta hoy en la escritura. Seguramente sí, vaya. O sea, eso explica muchas cosas de tus ficciones. ¿Qué me podéis contar de vuestro interés compartido también por nichos, digamos, alternativos y perversos que quizá, bueno, sí, probablemente están sujetos a otros tiempos, ¿no? Estoy pensando en el mundillo del arte, en el mundillo académico, en el ámbito científico, que por supuesto está muy, muy presente en tu obra, tú mismo lo has dicho, ¿no? Son como ficciones, fantasías científicas, pero también en las tuyas. ¿Qué me podéis contar de ese interés vuestro? Bueno, yo en mi caso creo que tiene que ver con lo vivencial, ¿no? Creo que sí que he acabado escribiendo sobre los clubs en los que no me he querido quedar. El mundo de la academia es sin duda uno de ellos, pero también he escrito sobre el País Vasco como un club en el que tampoco a veces te quieres quedar. Sí que, quiero decir, no sé si encaja con lo que preguntas, la idea de nicho, pero sí que es verdad que tiendo a experimentar cierta asfixia, cierta angustia, ¿no? Sobre la pertenencia que he ido teniendo como a diferentes colectivos con identidades férreas, con normas que hay que seguir, ¿no? Como con sus burocracias y leyes internas, ¿no? Tiendo a tener una conducta muy, muy histérica de sobreidentificación y luego inmediatamente rechazo, ¿no? Es decir, me meto y me salgo, y creo que sobre eso escribo también, ¿no? Sobre haber conocido
algo de lo que me he desencantado, y es decir, la escritura, que es distancia, tiene que ver con el desencanto, ¿no? Entonces creo que sí, que me voy aproximando, ¿no? Como a lugares que exploro, me alejo y luego escribo sobre ellos. A mí me interesa mucho el mundo de la ciencia como material narrativo. No tiendo a explicar las cosas biográficamente, pero esto no es menor. Mi viejo era psiquiatra y durante algunos años, hasta que finalmente pudo tener su consultorio psiquiátrico, en el cual trabajaba con casos muy graves, estaba ubicado en la planta baja de la casa. Entonces, muchas veces llegaban sonidos de ese consultorio a la planta alta, gritos, o volvía mi padre lastimado, o de pronto se rompían cosas, etcétera. Por supuesto, además, mi viejo era un apasionado de su trabajo y compartía conmigo, aunque yo no lo quisiera, sus impresiones sobre los pacientes y sobre el cerebro. Tenía una fascinación particular sobre la materialidad del cerebro y los procesos neurológicos. Él se terminó convirtiendo en un especialista en psicofarmacología. Entonces ahí hubo un caldo de cultivo súper importante. Y en segundo lugar, yo leo mucho, leo muchas cosas que no son literatura. Entre ellas, hubo un tiempo en el cual me interesó mucho leer textos sobre lo que ahora consideramos pseudociencias. Encontrarme con textos de fines del siglo XIX sobre espiritismo, frenología, medicina electrogalvánica, etc. Eran textos que me llamaban mucho la atención porque había una vibración muy literaria en ellos. Vibración literaria que en realidad surge del hecho de que han quedado del lado frustrado de su historia, que fueron disciplinas que buscaron imponerse como ciencias y que quedaron del lado claramente de la pseudociencia. Y cuando uno se encuentra con esos textos plagados de terminología técnica, con argumentaciones a favor de la existencia del fantasma, a favor de la existencia del asesino nato y todas estas abstracciones, realmente uno se encuentra con un material literario. Y ahí un poco está el germen y esa presencia. Hablando de psiquiatría y también un poco quizá en relación con esto que os acabo de preguntar, algo que también compartís es vuestra exploración constante de lugares donde el tiempo se dilata, lugares físicos, y en consecuencia quienes los habitan pues tienen que aprender a expresarse de otra manera, que estire las horas, porque hay muchas horas muertas en esos espacios. Estoy pensando en la cárcel, estoy pensando en un sanatorio, estoy pensando en un hospital psiquiátrico, dentro de las herederas, o en la propia casa, ¿no? Es una casa donde está tan cargada de recuerdos que el tiempo está preñado de capas y capas de pasado, ¿no? Me gustaría preguntaros por eso que hacéis. Sí, creo que en mi caso me fascina particularmente, y sí que es en relación al tiempo, ¿no? Lo que sucede con el tiempo desde el encierro. Y esto sí que es bastante biográfico, personal. Siempre me ha gustado mucho encerrarme, ¿no? Tengo algo como intrínsecamente conventual, y de hecho me atrae muchísimo, ¿no? la idea de la clausura. Y creo que si me atrae es precisamente porque se parece al propio acto de escritura, es decir, hay algo, al menos en mis procesos de escritura, que tiene que ver con el encierro y con todas las voces que se activan cuando una está sola, ¿no? Yo creo que escribir, como debe de ser, perder la noción del tiempo en una celda en Guantánamo, es un proceso de disociación donde aparece la psicomagia, ¿no? Yo creo que cuando escribimos estamos todo el rato hablando con gente viva o gente muerta, ¿no? Es decir, estamos rodeados de fantasmas, estás como invocando a tu tradición, estás invocando a ese libro que no quieres hacer lo mismo que el IFA, hay como una especie de diálogo virtual continuo, ¿no? Y es interesante. Y creo que sí, que los contextos como de aislamiento fomentan eso, ¿no? Una especie como de psicosis controlada que me interesa mucho y que en efecto luego aparece en mis novelas, ¿no? Que sí que en La línea del frente, desde una mirada igual un poco más patologizante, ¿no? De esta mujer que
que tiene el novio en la cárcel y acaba como mimetizándose con su encierro y no sale de casa y tal. Pero claro, si hablábamos antes, ¿no?, de que la literatura tiene como predilección por explorar eso, de qué manera se puede dilatar un minuto en 1000 páginas o se puede comprimir, creo que para mí sí, el espacio es importante, ¿no? Estos espacios como cerrados y de aislamiento sí que propician, ¿no?, como una indagación en todo esto. A mí siempre me interesó, por el contrario, estar afuera, salir a la calle, caminar de día, de noche, etcétera. Vivo en una ciudad gigantesca, nací y viví todo el tiempo en ella. Es una ciudad arquitectónica y urbanísticamente, no tan urbanísticamente, arquitectónicamente muy diversa. Y siempre me llamó la atención cómo en cada sitio, en cada edificio, en los choques que hay arquitectónicos en los edificios amontonados unos con otros, se van dando posibilidades de pasos del tiempo completamente distintos. De hecho, es una indagación específica también en la telepatía nacional. Por ejemplo, hay un capítulo en el que hay una serie de edificios icónicos en la ciudad a los cuales se les atribuye algo así como una función simbólica o política, una intencionalidad, y a cada uno su tiempo y a cada uno su influencia sobre el ser urbano. Y sí, es algo que siempre me apasioné desde la experiencia de vivir ahí. Y ahora ya esto no sé si vamos a hablar desde la experiencia, pero no podía no preguntaros por la presencia de los psicofármacos, de las drogas en vuestras ficciones. Quizá la droga como agente pervertidor del tiempo. Bueno, no sé, contadme vosotros cómo lo veis. Hablemos de drogas. Bueno, es mi tema. Las drogas me interesan por muchos motivos, ¿no? Para empezar, porque creo que en la historia de la prohibición de las drogas se puede ver gran parte, ¿no?, de las contradicciones intrínsecas del sistema. A mí me fascina, ¿no? Me fascina esta idea de que haya niños a los que les damos anfetaminas o derivados anfetamínicos, ¿no?, para curar trastornos que están puestos en entredicho, además, y que esa misma droga, ¿no?, cuando ya no eres una niña y eres adulta, sea la que le compras a un camello, fomentando, ¿no?, como la economía sumergida y alimentando que las cárceles estén llenas de gente que suministra lo mismo que los médicos. En fin, por un lado están estas contradicciones, ¿no? Pero por otro, y esto me interesa últimamente mucho más, sí que he llegado tarde en mi vida a las drogas alucinógenas, a las drogas, y me gusta llamarlas drogas chamánicas, en el sentido de que creo que, o sea, la palabra droga no me parece satisfactoria para este tipo de sustancias, que no generan adicción, que tampoco generan bienestar, generan una experiencia que tiene mucho que ver con otro tipo de tecnologías de acceso a lo sagrado. Es decir, tampoco hay tanta diferencia entre lo que se consigue, ¿no?, con hiperventilaciones en pranayamas como estrictos o lo que consigues con LSD. Por tanto, tienen como este valor de tecnología y claro, que haya una sustancia que además la propia naturaleza te provee, ¿no? Yo cuando estuve como viviendo en el campo alucinaba con lo que es maleza, en el fondo es en un 80% venenos, de los cuales un 50% son alucinógenos, ¿no? Es decir, donde el ser humano no cultiva nada, lo que nace, ¿no?, como con cada nueva estación, sin ningún tipo de ayuda del hombre, es precisamente eso lo que nos permite tener como experiencias místicas, ¿no? O sea, bueno, pues me interpela mucho la idea de por qué la Tierra, ¿no?, persistentemente nos está entregando este tipo de semillas y de toxinas, ¿no?, que eso que al final, pues sí, creo que que están ahí por algo, ¿no? Hay un colgado de estos, ¿no?, de la época hippie, Terence McKenna, que de hecho bueno, propone que no es gratuito y que tiene como una función de control no extractivista de la tierra, ¿no? Dice, antes los chamanes tenían como acceso a estas plantas que lo que te dan es experiencias holísticas de comunión con la tierra, y por tanto vuelves de estos viajes sabiendo que si tú eres uno con la tierra no le puedes hacer a la tierra las barbaridades que estamos haciendo últimamente, ¿no? O sea, como que de hecho tendrían como es una función de bueno, pues de promover cierta mirada ecológica y tal, y bueno, como se ve, esto me fascina bastante. Es una experiencia que me debo, la de lo que acabas de describir es algo que me resulta profundamente tentador.
No lo hice hasta ahora, creo, porque no se dio la oportunidad, también porque me genera una cierta ansiedad, un poco miedo. Claro. No quisiera experimentarlo quizás en un contexto en el cual de golpe descubra que todo es mucho más turístico que genuino. Eso sería una gran decepción para mí. Lo que sí me ha interesado en algún momento fue, bueno, esta tensión que describías al principio, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las drogas legales. Bueno, hablaba de la psicofarmacología a la que se dedicaba mi viejo, frente a la cual, bueno, por supuesto es muy difícil tener una posición que no sea tensa, porque efectivamente sirve para mucho y también sirve como instancia de control, como gobierno de las conciencias. No tengo un discurso anticientífico para nada. Sí recuerdo con particular cariño y todavía con cierta sorpresa, en la mitad de mis 20 tuve una depresión, una depresión diagnosticada como tal. Estaba con una baja de voluntad absoluta, el mundo se me venía encima, no podía hacer absolutamente nada. Y esto no fue del todo convencional, pero fue mi padre el que me dosificó la medicación, mientras al mismo tiempo yo hacía terapia, la única vez que hice terapia en mi vida, durante unos meses con un psicólogo. Y algo que me resultó fascinante de esa unión clásica entre ansiolítico y antidepresivo es que, al menos en mi experiencia, yo siempre lo sentía, al momento en el cual comencé a equilibrarme, a sentirme un poco mejor, etcétera, yo siempre advertía que ese bienestar era un bienestar de alguna manera artificialmente producido. Y siempre me fascinó pensar que hay algo en el diseño de ese psicofármaco que favorece esa sensación artificial para que uno no, esto es un delirio quizás, pero para que uno no se crea que realmente ha llegado la solución, sino que sencillamente estás equilibrado, podés observarte de una manera un poco más tranquila y ahí sí comenzar a resolver. Pero el psicofármaco no es claramente la solución, y apenas terminó ese tratamiento y pude soltarlos, nunca más experimenté con psicofármacos, ni por placer ni por necesidad. Muy bien, nos vamos acercando al final. El otro día, leyendo un libro cuyo tema central era el del SIDA, leí con asombro que el Premio Nobel de Medicina, que se otorgó al equipo del Instituto Pasteur, que descubrió el virus y demás, eso ocurrió en 2008. Y, por supuesto, se alzaron muchas voces críticas que no comprendían por qué se había tardado tanto, ¿no?, en premiar al equipo científico francés. A lo que el Comité del Nobel alegó que esos 25 años de lapso eran indispensables para valorar el hallazgo en su conjunto, ¿no?, y a largo plazo. Entonces, me preguntaba cómo podríamos extrapolar esto a la literatura, máxime en esta época de inmediatez implacable en la que vivimos. Y no sé si preguntaros cómo convivís con la posteridad de vuestra obra, porque Aisha, tú acabas de decir que aspiras a caducar, entonces... Sí, me ha parecido una analogía muy, muy buena la que has trazado, ¿no?, entre esto del Nobel y la crítica oficial, ¿no?, que sí que tiende, ¿no?, a hacer estas valoraciones y a dar por hecho que no se puede obtener como, bueno, o generar como un corpus teórico alrededor de una determinada generación literaria hasta que no pasa el tiempo. También es algo que se tiende a dar, pero esto igual tiene otras motivaciones, con el modo en el que abordamos la historia inmediata, ¿no?, con esta especie de periodo de latencia que suele mediar entre que vivimos la pandemia y de pronto hay un auge de novelas sobre pandemia, ¿no? Yo esto lo recuerdo mucho, que cuando estábamos todos confinados, un chiste recurrente en el Twitter escritores, ¿no?, era esto de, bueno, imaginaos cómo van a estar las mesas de novedades de diarios sobre mi confinamiento, ¿no?, novelas sobre el confinamiento, y lo cierto es que, bueno, algo ha salido, ¿no?, pero no se ha dado este auge, se ha dado, a mi juicio, más bien una proyección temática, mucha cosa sobre el encierro con la familia, en fin, no se ha dado. Digo, en este caso igual tiene que ver con que bueno, el trauma exige un periodo de latencia, ¿no?, antes de que tomamos conciencia de eso, pero también a veces viene mediado por la presión crítica, que también dice que no podemos tener una opinión bien fundamentada sobre algo que hemos vivido hasta que no pasa el tiempo, ¿no? A mí me parecen
me parecen miradas un poco como excesivamente vehementes para ser totalmente ciertas, ¿no? Alguna intuición comparto, pero como decía, sí que creo que es importante abordar también desde la inmediatez, desde las vísceras, es decir, son diferentes tipos de lecturas, ¿no? La lectura histórica que se hace 25 años después, pues será más desapasionada, igual más, sí, más compleja, más de zoom out, ¿no? Pero creo que también tienen mucho valor las reacciones inmediatas, ¿no? La rabia inmediata, así que, bueno, no sé, no comparto del todo. No, la verdad que no he pensado mucho en la posteridad. No, no creo en la trascendencia del espíritu ni del alma ni en nada que eso. Ojalá me equivoque, pero por el momento no creo en eso. Tampoco creo que haya textos que sobrevivan demasiado al paso del tiempo, salvo algunos textos muy privilegiados que uno sigue leyendo y leyendo y leyendo. Y por lo tanto, la de la posteridad es una angustia que no termina de anclar en mí. Siento que no soy responsable de la circulación y la sobrevida que tenga el libro, y creo que me saco un peso de encima también. Perdón, yo he tenido una intuición, a ver si estás... Es que en el fondo creo que la literatura caduca mucho y muy mal. Es decir, tengo la sensación de que los libros que están asentados en el canon y que tienen más de 25, 50 o 100 años, están ahí más en virtud de que se han constituido como historia de la literatura que porque realmente haya lo que se les presupone, que es una capacidad de interpelar en sus propios términos a lectores contemporáneos. Es decir, es un poco una burrada esto que estoy diciendo, ¿no? Porque además soy, bueno, muy lectora de clásicos, pero creo que es que en efecto la literatura caduca, ¿no? Digo, es que estoy contigo, o sea, me cuesta pensar hoy en día, ¿no? Una novela de hace 25 años, como en el marco de la literatura española, que siga teniendo una gran presencia, y las hay buenísimas, ¿no? O sea, sí que hay una necesidad, creo, de ir renovando códigos continuamente, ¿no? Para... Presencia y vigencia. Antes de abrir el turno de preguntas al público, me gustaría pediros, ya que hablamos también de clásicos, de canon, de obras que os interesa leer, a las que os gusta volver, me gustaría pediros, además estamos en un festival de narrativa y vosotros sois escritores, que nos recomendéis a todas algún libro que aborde la cuestión del tiempo, pues como queráis, de manera tangencial, de manera directa, de manera ejemplar, todo lo contrario. Algún libro que consideréis que todas debamos leer. Bueno, sobre el tiempo. Hay tantos ya sobre el tiempo, sobre la temporalidad. La verdad es que creo que en nuestro contexto y en mi generación, el autor cuyo, diría que su principal foco de interés es precisamente el tiempo, ¿no? Y explorarlo es Juan Gómez Bárcena, que tiene, bueno, su última novela es una especie de historia desde el Paleolítico, de todo lo que ha transcurrido en un pueblo pequeño de Cantabria, ¿no? Pero tiene también como esta novela sobre el Holocausto, sobre cómo un superviviente llega a su casa y empieza a perder, ¿no? Como la noción del tiempo, y no sabe si los que vienen a liberarlo es que son de nuevo los nazis volviendo a apresarle, ¿no? Como estas distorsiones, y ahora no tengo fresquísima toda su obra, pero creo que, bueno, obviamente es un autor que me gusta mucho, y creo que además eso, que es como el eje, ¿no? Que atraviesa toda su producción. Mi recomendación va a ser más bien un clásico total al que siempre vuelvo porque es un libro que amo, que me produce mucho deleite, que es Bouvard y Pécuchet de Flaubert, donde la historia que se cuenta es la historia de dos personas, Bouvard y Pécuchet, que habiéndose liberado de la exigencia de ganarse el pan todos los días en virtud de haber ganado una gran herencia, se dedican, lo que desean hacer es explorar el total del conocimiento humano. Entonces tienen un capítulo que se dedican a la botánica, otro que se dedica a los astros, otro que se dedica a la gastronomía, y cuando uno va accediendo al texto, advierte que Flaubert destruyó por completo el verosímil del paso del tiempo. Cuando uno se distancia y observa todas las disciplinas que estos dos personajes ridículos y queribles en un punto abordan, advierte que necesitarían por lo menos 500 años para hacer todo lo que en la novela se describe. Y además
tiene un gesto hermoso, no decidido por Flaubert, y es que la novela está inconclusa. Entonces, esa idea del tiempo expandido, del tiempo enrarecido, se pronuncia aún más. Pues muchísimas gracias por vuestras recomendaciones. La obra de Juan Gómez Bárcena y Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, tienen que ser preguntas súper guays. Solamente preguntas súper guays. Que ellos digan, muy buena pregunta, o me encanta que me hagas esa pregunta. Que en realidad no son más que recursos para ganar tiempo, por otra parte. ¿Nadie tiene nada que preguntar? Aceptamos también malas preguntas. Ah, mira, sí, ahí hay una mano alzada. ¿Y qué? Total. Sí. Encantada de conoceros. Encantada de conoceros. He leído el libro de Aisa, el de Roque todavía lo leeré. No he tenido tiempo. Entonces quería comentarle a Aisa sobre lo que hablas en tu libro, sobre, vamos, no lo hablas, sino lo dejas caer, el diagnóstico. Por ejemplo, cuando a una persona la consideran loca. Entonces dices que la valoración de los síntomas es por un extraño. Y entonces esa persona que le han llamado loca, ¿se queda como loca para siempre? Claro, a mí lo que me preocupa, ¿no? Y supongo que sí, que lo traslado en la novela, es la idea de que el diagnóstico se acaba volviendo identidad y, por tanto, profecía autocumplida, ¿no? Yo la sensación subjetiva, personal que tengo es la de que la identidad biográfica es una construcción, ¿no? No soy la misma persona que era hace 5 años y no lo soy, no en detalles pequeños, no lo soy de forma importante. Ha cambiado mi mirada ética, ha cambiado mis sensaciones corporales, lo ha cambiado todo, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Como, vale, sí, acercarse a la sanación desde un lugar que no sea inmovilista, ¿no? Es decir, y sí, claro, me preocupa, ¿no? Como ver en mi entorno, o, bueno, de hecho es algo como que me ha pasado, ¿no? Del peso de un diagnóstico temprano, del peso de un historial familiar, ¿no? Como muy marcado por el diagnóstico, de qué manera se acaba convirtiendo en pues eso, en algo que consideras que es una esencia, ¿no? Y por tanto paraliza el proceso de salida, ¿no? Que decía Roque y tiene toda la razón, o sea, la intervención psiquiátrica tiene que ser, pues bueno, un medio para que tú atiendas al síntoma de tu cuerpo, que es información y que te está hablando de que hay un trabajo que hacer y que hay algo que resolver. Se resuelve y avanzamos, ¿no? Es un camino, hay una progresión, pero sí que me preocupa, ¿no? Como cierta tendencia que noto, que he notado, que he sufrido, ¿no? De la idea de asentarse, ¿no? Asentarse en un diagnóstico determinado como si fuera eso, una identidad estable. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Es para Isa la pregunta sobre el último que has dicho de la caducidad de la literatura, de la obra literaria. Es que me ha parecido una afirmación muy radical, me ha sorprendido. ¿Consideras que esa caducidad está presente también en las otras artes, en la música, en la pintura? Y si no lo consideras, ¿por qué entonces en la literatura en concreto lo sientes? Y luego, además, si esa caducidad la trasladas también a lo no ficcional, al ensayo, un poco que hables un poquito más de eso, porque me ha sorprendido. A mí también me ha sorprendido, ha sido una putada en realidad. Pero no, pero sí que te reconozco que, a ver, que yo soy filóloga, que me he pasado media vida, ¿no? Como leyendo a Shakespeare, o sea, que estoy muy enamorada, ¿no? Como de los lenguajes de época, pero igual lo que quería subrayar es eso, ¿no? El cine, por ejemplo, no me parece que sea contrastable porque tiene una historia muy, muy reciente y a pesar de todo sí es cierto que van cambiando, ¿no? Los códigos cinematográficos, va cambiando el tempo que consideramos lógico de una narración, de manera que vemos cine de principios de siglo y sí, ya no entendemos muy bien cuáles son los códigos y eso nos puede expulsar, ¿no? Pero en el tema de la literatura creo que es algo tan obvio como la idea de que el lenguaje es histórico y van mutando, ¿no? Lo que comentábamos, los referentes, van mutando como el espejo en el que el lector se ve y cada vez van apareciendo menos hilos de los que tirar
para fomentar la empatía y la identificación. Que esto en el fondo es una tontería, porque también tengo la sensación de que al final lo que buscamos en la literatura es siempre alteridad y diferencia, ¿no? Lo cual invalida por completo lo que había dicho. Siempre será muy interesante, ¿no?, acercarnos a códigos, lenguajes y universos de otra época, porque realmente ahí la idea de la diferencia se enfatiza. Pero igual sí que estaba pensando únicamente en la idea pues sí, de los códigos y de la representación de un mundo conocido, ¿no? Que igual lo que tiende a caducar, por cierto, es como las literaturas costumbristas de cada época, ¿no? Igual cuando leemos un tipo de novela realista y sí que estamos buscando, ¿no?, la representación de los códigos que conocemos, y esto es como sí que van cambiando muy rápidamente, pues pueden tender a generar esa desafección, pero en el fondo estoy hablando como si fuera los profes de instituto que me dicen los niños no quieren leer clásicos. No lo sé. Yo sí que es verdad que sigo leyendo clásicos. ¿Y tú, Roque, qué opinas? ¿Qué te voy a sentir? A mí me parece que de todas las... ¿Se escucha? Sí. Bien. Del listado, de las opciones que acá el compañero hizo en su pregunta, yo creo que la música se desmarca. Yo creo que la música tiene una capacidad de supervivencia y de diálogo y de penetración física y corporal que se mantiene, creo, por un lapso más viva que otras materias del arte. Eso en particular. Fantástico. Pues estaría bien cerrar con esa penetración física, ¿no? No, también quiero... O sea, me parece que llevamos una hora aquí que están siendo generosísimas tanto Aisha como Roque, y os quiero dar las gracias, en especial a Aisha, la pobre que está aquí muriéndosenos en escena. Perdón por las toses. Si no hay ninguna otra pregunta, pues yo os animaría a que no me hagáis caso, que he dicho que estamos en la recta final, pero todavía quedan 2 días llenísimos de actividades en el Cuéntalo. Mañana, pasado, bueno, no me voy a poner a desglosarlo, miradlo en el programa. Y os invito, sobre todo, a que leáis a Aisha de la Cruz, a Roque Larraqui, a las obras que ellos mismos han recomendado, y a que compréis sus libros, que están aquí a la venta, ahí fuera, con un 5% de descuento, y además están ellos aquí que los pueden dedicar, que no es una cosa que suceda todos los días. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés, y hasta la próxima. Muchas gracias.